Lo máximo que puede enseñarte un maestro es a descubrir cuál es tu camino. Recorrerlo únicamente depende de ti. Vaya cita con la que nos topamos en esta oportunidad y justamente fue dicha en algún momento por nuestro invitado de hoy. Como ya ustedes podrán verlo en escena, se trata del rabino Daniel Karapuj, residente en la Santa Ciudad de Jerusalén, escritor de varias obras referentes a Torá y Talmud. Rabino querido, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Cómo está? Un abrazo hasta la ciudad de Jerusalén. Gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación y es un gusto compartir contigo estos momentos. Justamente antes de la grabación de nuestro capítulo de hoy, amables seguidores, le conversaba al rabino Daniel que tenemos una bonita manera de empezar nuestra programación y justamente se trata de algo que ya se está volviendo algo muy conocido para todos ustedes y estamos hablando del brindis virtual. Así es que haciendo alusión justamente a la cita que en algún momento la dijo usted, Raf, querido, me gustaría proponerle este brindis, sí, por favor, Por supuesto. en donde seamos capaces de entender que aquel maestro que el Eterno pone en nuestras vidas justamente va a servir para darnos luz, pero de nosotros mismos dependerá el que podamos transitar en este camino llamado vida. A su salud, mi querido rabino. Salud y por la vida, Lejaim. Porque es muy necesario que vayamos conociendo cuál es el verdadero concepto de lo que es una entrevista, su dinámica, su esencia, su chispa. Se trata de un ameno diálogo sin rodeos, entre amigos, pero sobre todo intercambiando aprendizajes con algo de humor, eso sí, tratando temas de la actualidad. Bienvenidos a este nuevo capítulo del programa al que llamamos Entrevistados con Juan Carlos Flores. Durante mucho tiempo en la comunidad occidental, ¿sí? Estábamos un tantito reudentes al asunto de que el pueblo judío pueda venir a enseñarnos muchas situaciones, muchas cosas, pero ahora mismo, en pleno año 2021, estamos teniendo un despertar de conciencia en donde aquellos secretos que el Eterno dispuso para el pueblo de Israel también puedan ser canalizados para las demás naciones. Raf, querido, si sería tan amable comunicarme, por favor, el asunto de la superación personal, de los méritos. ¿Por qué es tan importante llegar a conocer estos principios hebreos, estos principios judíos, para que a nosotros también como occidentales nos pueda ir de la mejor manera posible? La pregunta es una pregunta muy profunda. Vamos a tratar de ponerlo o resumirlo lo mejor posible. El, ya el Maharal de Praga, el autor del famoso Golem, allá por el 1500, él expresa que acerca del relato en el que la Torá es entregada al pueblo de Israel en el desierto, él formula la pregunta: ¿por qué la Torá es entregada en el monte de Sinaí, precisamente en el desierto, en un lugar, como él lo llama, es un lugar que no le pertenece a nadie? Y la respuesta es porque la Torá tiene una característica, que es que aquel que quiere realmente, que tiene la voluntad, que tiene el deseo, que venga y que la tome, o sea, que beba de esas aguas. Quiere decir que ya en el modo de recibir la Torá se encierra esta posibilidad de esta universalidad que permite justamente esto. Si la Torá hubiese sido entregada en Egipto, antes de salir de Egipto, uno debería decir, bueno, necesito un pasaporte para entrar, necesito pedir permiso para entrar a Egipto. Si hubiese sido entregada dentro de la tierra de Israel, hubiésemos dicho lo mismo. Pero el desierto, como bien lo destaca el sabio, es un lugar público, un lugar que no le pertenece a nadie, es una tierra de nadie. O sea que todo aquel que tenga el deseo, la sed, que venga y que beba de la Torá. Yo creo que hoy, como bien lo has marcado, estamos viviendo una época donde esa sed se manifiesta de un modo muy contundente. Eh, la sed espiritual que en alguna época probablemente todavía el hombre creía, fundamentalmente en el mundo occidental, que esa sed podía ser calmada
a través de logros materiales, etcétera. Y hoy creo que la gente ya empieza a ser consciente que hay una sed en particular que todos tenemos y que lo que exige prácticamente de nosotros es que les demos de beber sabiduría y sabiduría de muy alta calidad. Justamente mientras estábamos planificando esta entrevista con nuestro invitado de hoy, amables seguidores de esta serie, conversábamos el asunto de la superación personal porque en lo particular me llamó mucho la atención cuando yo me topé en una de las redes sociales del Rabino Daniel, me topaba con una publicación en donde se hablaba justamente de temas muy esenciales para la vida del ser humano y tenía que ver justamente con el tema de la superación personal. Pero ¿por qué de pronto nosotros no somos capaces, estimado Rabino, de darnos cuenta de que todas las cosas que suceden en el universo, todas las cosas que están pasando ahora mismo, nos ayudan para bien? ¿Cuál sería su respuesta a esta interrogante? Creo que, primer punto, quiero decir que la gente, yo estoy en contacto con mucha gente hace muchos años. Estoy en contacto permanente y doy clase todo el día a gente de distintas partes del mundo. Y creo que esta pregunta que haces es una pregunta esencial, pero me parece importante destacar que aquel que no lo nota o que cree que no necesita ir a la esencia de todo para poder superarse o evolucionar, es porque lo desconoce, no es porque no quiera. Simplemente tomemos un ejemplo muy simple que es la medicina, el avance de la medicina, el avance de la ciencia. Es uno de los excelentes ejemplos, porque una persona que sufre de una enfermedad o sufre de algún problema, acude, y bien hace, al médico. O sea, para que el médico le indique cómo superar su dolor o poder recuperar su salud. Pero el médico, el doctor, se ocupa del aspecto físico. O sea, y detrás de ese aspecto físico, o sea, el aspecto físico siempre es el último que se entera de la enfermedad. O sea, si una persona que está enferma, primero está enferma del alma. Primero su alma, su equilibrio espiritual se ha visto afectado y ahora se manifiesta a través del cuerpo. Entonces, si yo me ocupo del cuerpo, sería como únicamente del cuerpo. Sería como si tuviese una humedad en una pared y lo que hago es pintar la pared y no darme cuenta que cuando la voy a pintar, pero en unos días voy a volver a tener la humedad. O sea que exactamente lo mismo pasa cuando tomamos, por ejemplo, el tema que todos sufrimos, porque enfermedad no significa una enfermedad grave. Me refiero a cualquier problema que tenemos a nivel de salud, nosotros automáticamente recurrimos a un médico y así hay que hacerlo, pero no hay que recurrir solo a un médico, porque solo a un médico él se va a ocupar, y normalmente lo hacen muy bien, del aspecto físico. Por detrás de eso hay un aspecto que es el esencial, que es el aspecto del alma, el aspecto álmico, el aspecto de la neshama. O sea que tengo que, si yo realmente quiero que esto se solucione, no únicamente se postergue, sino que se solucione, tengo que ir a su raíz. Y por eso lo que tú bien comentas sobre el tema de la queja, porque hay mucho, cuando uno no lo entiende este sistema, uno va detrás de los problemas. Y los problemas es como entrar a un mar y querer aplanar las olas. ¿No es cierto? Voy detrás de una ola, voy detrás de otra y siempre va a surgir una nueva. Lo mismo sucede con las dificultades. Las dificultades son oportunidades para que nosotros trabajemos aspectos mucho más profundos. Por eso los sabios en el Talmud dicen, cuando una persona ve que empiezan se siente cercado por dificultades, que haga un profundo acto de introspección, porque el tema está en uno, no está afuera. Nunca está afuera, el tema está en mí. Y si yo hago un cambio, todo lo que está afuera también va a cambiar. Leía un artículo ahora hace poquito tiempo, estimado Rabino, en donde se mencionaba que justamente por esta temporada en la que nosotros estamos acá en el Ecuador, en el mes
bueno, pues en el calendario gregoriano se lo conoce como el mes de junio, en donde justamente debemos tener como que los sentidos despiertos, porque aquí en esta temporada es en donde radican varias enfermedades, varias emociones, varias cosas negativas que de pronto podemos adquirirlas si es que no estamos con ese despertar de conciencia. Entonces, ¿qué nos podría usted decir? ¿Cómo nos podría recomendar de que nosotros seamos capaces de llegar a entender de que estamos viviendo momentos muy, muy álgidos, momentos muy difíciles, pero creyendo en la ayuda del creador del universo, pues las cosas se nos van a volver mucho más fáciles? Sí, Juan Carlos, lo que bien dices tiene que ver con el hombre moderno que ha perdido, o sea, ha ganado, vamos a decir, muchos avances tecnológicos, científicos y demás, pero ha perdido, por ejemplo, la sensibilidad acerca del tiempo. O sea, si hoy uno le pregunta a cualquier persona promedio qué diferencia hay entre un lunes y un jueves, te va a decir el orden de la semana. No te va a decir que hay una energía diferente en cada día. Eso es más o menos como decir que en verano y en invierno es exactamente lo mismo. No, no es lo mismo. Si tú vas a considerar lo mismo, seguramente te vas a enfermar, porque en verano vas a salir muy abrigado y en invierno vas a salir desabrigado. Entonces, cuando tú dices estamos en un tiempo, la pregunta es ¿por qué no lo notamos? ¿Por qué no nos damos cuenta, así como sentimos el frío? ¿Por qué no sentimos que estamos en una época, en particular en este mes, incluso también los que vienen, que son meses muy sensibles, vamos a decirlo así, no hay tiempos malos, hay tiempos con los que jugamos, para expresarlo de algún modo, con viento en contra. O sea, un alpinista que quiere subir a escalar una montaña, puede hacerlo con viento a favor, con un clima propicio, o puede hacerlo con un viento en contra. No puede hacerlo con viento en contra, puede hacerlo, pero va a ser muchísimo más costoso, muchísimo más costoso. Entonces la sensibilidad espiritual nos permite entender si tenemos que salir a la calle abrigados o desabrigados. O sea, y en este momento, cuando preguntamos por qué es un tiempo complejo, por qué es un tiempo que hay que estar atentos, es porque el mes de Tamuz, en hebreo, que acaba de empezar, es un mes que empieza a marcar de algún modo este viento en contra, que espiritualmente se asocia con la ruptura de las tablas, de las primeras tablas en la historia bíblica, que empieza ahí y va a terminar con una cantidad de acontecimientos que suceden en esta época, en este lapso de tiempo, con la destrucción de los dos templos en Jerusalén, que son el 9 del mes de Av. O sea que estamos en una época sensible no para nosotros. Esta época es una época sensible y que tiene su particularidad. Fíjate que Marco no es una época mala, ¿sí? Es como cuando uno conduce un coche, un carro, y ahora es una bajada. Tiene que adaptarse a la bajada. Ahora viene una subida. Tengo que saber que estoy en una subida. El hombre ha perdido mucho de esto. Creo que a partir del estudio de textos de sabiduría profundos, uno va recuperando, va de vuelta, permitiendo que esa sensibilidad espiritual pueda actuar en nosotros para poder guiarnos, simplemente para poder guiarnos. Entonces ahí va en concordancia con lo que habíamos dicho, ¿no? De que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, esta temporada en la que se está viviendo en el mes de Tammuz, al iniciar este nuevo mes dentro del calendario hebreo, que yo voy conociendo que en realidad ha sido una originalidad, pues, amables seguidores, a empaparnos de toda esta información y de toda esta energía para que bueno, pues sepamos de que si estamos en un momento muy, muy difícil, pues estar con los sentidos muy, muy despiertos y que con la ayuda del creador podamos salir avantis de cualquier situación. Raúl, querido, tenemos que irnos a una breve pausa de comerciales. Al regreso, me gustaría también seguir tratando algunos tópicos que usted, desde su sabiduría, desde su entendimiento, desde los estudios que usted ha ido realizando, pues nos seguirá proporcionando algo de luz que tanto, tanto la estamos necesitando. Volvemos enseguida. Con mucho gusto.
Interbytes, el mejor proveedor de internet por fibra óptica de pasaje. Seguimos trabajando para ofrecerles los mejores planes y servicios de internet con beneficios ilimitados en todos los rincones de nuestro cantón. Además, les recordamos que nuestro horario de atención se extiende de lunes a viernes de 8:30 a 18 horas y los sábados de 8:30 a 13 horas. No olviden seguir nuestras redes sociales oficiales para que estén al tanto de todas las promociones que tenemos para ustedes. Visítanos en las calles Machala y Rocafuerte esquina. Interbytes, internet a máxima velocidad. En Pelileo, Tungurahua, Mi Granja Supermarket es el lugar que la gente elige para realizar todas sus compras. Nuestros clientes nos prefieren pues contamos con los mejores productos, precios insuperables, infinidad de marcas, ofertas, premios por sus compras y mucho, mucho más. ¿Y tú? ¿Qué esperas para venir a comprar en el único supermercado donde encuentras todo lo que buscas? Mi Granja Supermarket, en Pelileo, a 300 metros del redondel de la Guambaleña Bonita. Muchísimas gracias por seguir en compañía de este capítulo de Entrevistados con Juan Carlos Flor. Como lo habíamos mencionado, antes de irnos a la pausa, bueno, pues estamos pasándola muy, muy bien junto al rabino Daniel Karpuk desde la ciudad de Jerusalén. Rabino querido, ¿cómo está? ¿La estamos pasando bien? Sí, ¿cómo se encuentra, por favor? Maravillosamente bien, en compañía de tuya y en compañía de toda tu gente. Perfecto. Bueno, pues, rabino, si sería tan amable de irnos aclarando un poco el asunto de que, bueno, ya habíamos hablado del tema de la superación personal, habíamos dicho de que todas las cosas ayudan para bien, pero me gustaría saber un ejemplo totalmente claro de que cómo las personas, si en algún momento estuvimos viendo de pronto el lado negativo a X situación, un ejemplo como que se me viene a la mente, ¿no? Está ahorita el clima acá en el sur del Ecuador, está despejado, yo me animo a salir y resulta que no, empezó a llover como quien dice, de la noche a la mañana, pero eso me debe traer una enseñanza y yo tengo que estar agradecido con el Creador por esa lluvia, porque de pronto no era momento de que yo tenía que salir, sino más bien quedarme resguardado en casa. ¿Cómo será que nosotros nos vamos dando cuenta de eso y empezamos a tomar las cosas con tranquilidad, no preocuparnos ni nada que se parezca, sino que más bien nosotros estemos agradecidos en todo tiempo? Creo que lo primero es tomar conciencia de que, tal como enseñan los sabios en los libros místicos, en los libros de Cábala, el mal no desciende desde los cielos. O sea, únicamente el bien desciende. Y el mal es una posibilidad que nos dan, es un aviso, es una advertencia para poder crecer, para estar atentos, para profundizar, para cuestionarnos. El hombre fue creado, como lo vemos en la Torá, y está en absoluta armonía con todo, con toda la creación. Cuando el hombre empieza a apartarse de su esencia, es cuando empiezan a devolverlo, ayudarlo a volver, tal como el Creador, la primera pregunta que le hace al hombre es, Ayeka, ¿dónde estás? O sea, ¿dónde estás? Creo que para nosotros habría que traducirlo como, ¿estás seguro que lo que estás haciendo es lo que has venido a hacer al mundo? ¿Estás seguro que estás cumpliendo tu misión en el mundo? ¿O tal vez estás ocupado de planes personales y estás desconectado de tu misión en el mundo? Y cuando uno se aparta, es natural, como imagínate que si yo quiero salir de una habitación y quiero salir por la pared, evidentemente me voy a golpear, voy a decir, oh, esta pared es mala. No, la pared no es mala, está saliendo mal. Simplemente por ahí no se sale. Entonces, lo que nosotros llamamos mal al bien que todavía no lo hemos entendido. O sea, el mal, lo que nosotros llamamos mal, es un bien que todavía no entendemos. Perdón, discúlpeme, escuchaba a muchas personas que, bueno, pues están justamente en el estudio de las cosas místicas, de la cábala, lo que usted mencionaba y todo, de que el mal no es sino el bien en una posición equivocada. El mal no es un mal como tal, sino un bien en una posición equivocada. Es una mala interpretación. Yo no diría que es una mala interpretación que yo hago. No sé si es el bien en un lugar equivocado, sino que yo lo estoy leyendo mal. Por eso la invitación siempre es a ir a la raíz del problema,
Porque cuando voy a la raíz, tengo la posibilidad de decir, bueno, empecemos de nuevo, a ver dónde me equivoqué, por qué esto me está generando dolor, me está generando un inconveniente, en qué momento me desvíe. Para eso, para poder hacerlo, tengo que tener una conciencia del plan, de la ruta, ¿no es cierto? Del mapa. Y creo que hoy la educación, el modo que está armado el mundo occidental, nos enseña mucho, muchísimo tal vez en los colegios, pero pocas veces se habla del mapa personal, del plan personal, del sentido, no de la vida, sino de la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que después, probablemente siendo muy cultos, pero muy poco sabios, nos hace sufrir tanto a lo largo de la vida, porque no tenemos los elementos de sabiduría que nos lleve, o sabiduría espiritual incluso, que nos permita resolver el día a día de un modo más feliz. Entonces somos muy conocedores, somos gente con muchísima cultura, tenemos la cultura al alcance de la mano, hoy en cualquier computadora. La pregunta es si esa cultura la podemos utilizar como sabiduría, significa el conocimiento que me permite transformarme, no el conocimiento que lo guardo en mi memoria. No hace falta guardar nada en tu memoria, para eso tenemos hoy estos aparatos. El tema es poder tener la sabiduría para poder transformarme, no únicamente para juntar información. Raf, la situación del pueblo judío a mí me llama mucho, mucho la atención porque desde tiempos milenarios han sido personas que a pesar de las persecuciones, a pesar de que han habido muchos inconvenientes en contra del pueblo de Israel, ustedes han podido salir avantes de cualquier situación y es justamente porque han llegado a canalizar esta esencia, ¿no? En donde todas las cosas funcionan para bien, en que si algo sucede, pues así el Eterno lo permitió y es justamente para nuestra evolución, para la evolución del ser humano como tal. Entonces, sí me gustaría, ya como quien dice, llegando a la parte final, a los minutos ya culminantes de nuestra cita, me gustaría saber ¿qué es lo que usted nos podría decir o recomendar a los occidentales de que tengamos muy, muy en cuenta del pueblo de Israel? Si bien es cierto, los textos bíblicos dicen que ustedes serán puestos por cabeza y no por cola, y nos hemos dado cuenta de que el pueblo judío es demasiado exitoso, muchos premios Nobel a lo largo de la historia, y es justamente por eso, ¿no? Porque llegaron a entender los misterios del cielo. Entonces, a la gente así común y corriente, de pronto como nosotros, ¿qué nos podría usted recomendar de seguir justamente las costumbres, leyes, tradiciones, ejemplos del pueblo de Israel? Y ante todo, como bien mencionaste, que está escrito que el pueblo de Israel en la Torá, en los textos bíblicos, se lo menciona como cabeza. La cabeza es una gran responsabilidad, no es ningún motivo o sea, una persona no le gustaría perder una mano, o perder un brazo, o perder un pie, todo es muy importante. Yo creo que cuando la Torá habla, los sabios así lo explican, ser cabeza es una enorme responsabilidad, ser un ejemplo, ser responsable de tu hermano. Amar al prójimo como a uno mismo significa también ayudar que el prójimo, que el otro, pueda cumplir con su misión, porque para lograr una rectificación general, tú tienes que ser tú y yo tengo que ser yo. Y lo mejor que puedo hacer por ti no es convencerte que te parezcas a mí, sino que te parezcas a ti mismo, ¿sí? Creo que el pueblo de Israel tiene una sabiduría milenaria que es muy anterior, y esto es muy importante aclararlo, muy anterior al Estado de Israel, muy anterior al poderío militar que se le adjudica a Israel. El pueblo de Israel sí es un pueblo que ha pasado todas las dificultades que bien has descrito, pero creo que básicamente por una sabiduría. La sabiduría es esa, es una sabiduría que nos permite entender que todo lo que nos llega finalmente es para nuestro bien, aunque ahora en este momento no lo estemos registrando de ese modo, pero tenemos la absoluta confianza y la absoluta certeza, porque nuestra historia está armada de ese modo. Esa es la historia del pueblo de Israel, es siempre una dificultad que es superada. Y no solamente que es superada, sino que la superación de ese aparente problema nos pone por encima, nos eleva y no estamos esperando ahora
la tranquilidad, sino estamos preparándonos para el próximo problema, entre comillas, para la próxima prueba, tal como una persona que quiere desarrollar físicamente su cuerpo. Si va a un gimnasio, va a decir, bueno, hoy voy a levantar una pesa de 2 kilos, eso se lo va a decir su entrenador. Ahora, después, si lo logra hacer, al día siguiente le van a dar una de 3 kilos que levante. Le va a decir la persona, pero ¿por qué me está castigando? Si yo ayer me dieron de 2 y lo logré levantar. No te estoy castigando, te estoy premiando. Te estoy premiando, te estoy poniendo una prueba acorde justamente con tu éxito, con tu desarrollo, con tu evolución. O sea que creo que el pueblo de Israel tiene una enorme responsabilidad, fundamentalmente eso, hay que tomarlo con muchísima humildad y estar abierto a compartir esta sabiduría que hemos recibido, que es una sabiduría extraordinaria, y tal como lo dije, todo aquel que quiera que venga y que la tome, y es una gran alegría encontrarme con gente como esta invitación, ¿no es cierto? Juan Carlos, donde me permites compartir contigo y con todos tus seguidores algo de esta sabiduría, algo de este aroma que es para el bien de todos, ¿sí? No, es un bien en común que tenemos. Tú tienes una misión que veo que es maravillosa, que también es la de difundir, y yo tengo la mía. Ahora, uno es cabeza y el otro no. No, tú eres cabeza en el mundo de Juan Carlos y yo soy cabeza en mi mundo. ¿Sí? Lo importante, como te dije, es que cada uno pueda entender que no tenemos que convencer a nadie, tenemos que ayudar a que el otro pueda cumplir su misión. Si el otro cumple su misión y yo la mía, ese es el mejor modo de rectificar el mundo. Qué barbaridad. Justamente cuando uno se va topando con temas espirituales y mucho más, poniéndolo al Dios de Israel como que cabeza en nuestras vidas, sí que uno se puede topar con situaciones como estas. Me quedó dando vuelta el ejemplo del entrenador, ¿no? Sí, justamente uno cuando va al gimnasio y logró alzar una pesa al día siguiente, no le bajan la dosis, sino que le suben. Entonces, qué chévere el poder conversar con usted, Rab querido. Y sí, justamente yo también voy conociendo el hecho de que el Eterno me ha permitido justamente estar en esta generación, es para que podamos difundir los secretos del cielo, no solamente para la gente del Ecuador, sino para todos los seguidores que nos logren observar en esta ocasión. Para la parte final, ¿cuáles serían sus palabras, querido Rabino, si sería tan amable? Otra vez agradecer, creo que hay que valorar enormemente tu propuesta y la propuesta de los comunicadores, porque la tecnología puede tantas veces ser mal utilizada, pero tú lo que haces es santificar la tecnología, espiritualizar el mundo virtual, y creo que eso es un ejemplo a seguir para todos, para mí también, y te agradezco muchísimo esta invitación y la posibilidad de compartir estos momentos contigo, y quedo al servicio de lo que necesites para siempre poder estar, eh, como dije, tratando de rectificar el mundo, cada uno desde su lugar, pero nuevamente muchísima fuerza, porque lo que haces es extraordinario, maravilloso, y que se multipliquen tus obras y la gente que te siga, porque lo que haces es absolutamente extraordinario. Para la parte final, entonces, un abrazo virtual, mi estimado Rabino, desde el sur del Ecuador hasta la Santa Ciudad de Jerusalén. Y si el Eterno en alguna otra ocasión lo permite, pues estaremos conversando de algún otro tema. Se me cuida, muchísimas bendiciones y hasta pronto. Igualmente. Gracias, Juan Carlos, y a todos tus oyentes. Muchísimas gracias por la invitación. Shalom.